En una guerra que duró casi 3 décadas, las dos potencias más grandes de la antigua Grecia, Atenas y Esparta, se enfrentaron en un conflicto épico que transformó el destino de todo el mundo griego. Esta es la historia de la Guerra del Peloponeso, una batalla por la supremacía y la supervivencia que cambió para siempre el curso de la historia. La Guerra del Peloponeso fue mucho más que un conflicto militar. Fue una lucha ideológica entre dos polos opuestos de la civilización griega: Atenas, la cuna de la democracia, la cultura y el poder naval, contra Esparta, una sociedad de guerreros forjada en la disciplina, el sacrificio y el poder militar terrestre. Durante 27 años, estas dos ciudades se enredaron en una lucha que involucró a todas las polis de Grecia, marcando el fin de una era gloriosa y el comienzo de tiempos oscuros para la Hélade. Esta es la historia de cómo dos de las ciudades más grandes de Grecia lucharon por la supremacía, y cómo esta guerra devastadora cambió para siempre la civilización griega. La rivalidad entre Atenas y Esparta fue en gran medida el resultado de sus formas de vida opuestas y sus modelos de poder. Tras las guerras médicas, donde ambas ciudades-estado habían luchado juntas para repeler al poderoso imperio persa, Atenas emergió como la líder indiscutible del mundo griego. Bajo el liderazgo de Pericles, Atenas creó la Liga de Delos, una confederación de ciudades que pagaban tributos para mantener una poderosa flota naval que protegía a los griegos de futuras amenazas persas. Atenas, orgullosa de su democracia, arte, filosofía y poder naval, comenzó a actuar de manera imperialista, utilizando la Liga de Delos como herramienta para expandir su propio imperio. La acumulación de poder y riquezas por parte de Atenas preocupó a Esparta, que encabezaba la Liga del Peloponeso, una alianza de ciudades-estado que compartían la visión militarista y conservadora de los espartanos. Esparta, que había construido una sociedad dedicada casi exclusivamente a la guerra y al entrenamiento militar, temía que el crecimiento de Atenas desafiara su hegemonía en el Peloponeso y en toda Grecia. Aunque las tensiones entre ambas ciudades eran constantes, fue un pequeño conflicto en la ciudad de Corcira, actual Corfú, aliado de Atenas, lo que desató finalmente la guerra. En el año 431 a.C., Esparta y sus aliados, cansados de la creciente influencia ateniense, declararon la guerra. Lo que comenzó como un conflicto por la influencia política y económica, pronto se convertiría en una guerra total entre dos formas de vida completamente diferentes. Con el estallido de la guerra, el general y estratega ateniense Pericles sabía que Atenas no podría vencer a Esparta en una batalla terrestre. El ejército espartano, con sus famosos hoplitas, era invencible en el campo de batalla. Así que Pericles ideó una estrategia defensiva, utilizando el gran poder naval de Atenas para ganar la guerra. Ordenó a los atenienses retirarse dentro de las murallas largas, una red de fortificaciones que protegía la ciudad y conectaba a Atenas con su puerto en el Pireo, lo que les permitía abastecerse desde el mar. La estrategia de Pericles era evitar enfrentamientos directos en tierra y desgastar a Esparta con incursiones navales y el saqueo de sus aliados costeros. Mientras tanto, Esparta invadió la región de Ática y devastó las tierras agrícolas, pero no pudo forzar a Atenas a salir de detrás de sus murallas. Sin embargo, lo que Pericles no había previsto fue la aparición de una plaga en el año 430 a.C. Con la población amontonada dentro de las murallas de Atenas, la plaga se extendió rápidamente, matando a decenas de miles de personas, incluida la esposa y los hijos de Pericles. Finalmente, el propio Pericles sucumbió a la enfermedad en el año 429 a.C., dejando a Atenas sin su principal líder en medio del caos. La muerte de Pericles y la devastación de la plaga dejaron a Atenas gravemente debilitada, pero la ciudad aún no estaba dispuesta a rendirse. A pesar de la pérdida de vidas y la destrucción interna, los atenienses lograron mantener su control sobre el mar y siguieron luchando. El período entre el año 431 y el año 421 a.C., conocido como la Guerra Arquidámica, fue una etapa de desgaste en la que Esparta, bajo el liderazgo del rey Arquídamo II, continuó su estrategia de invasiones anuales en Ática, destruyendo cultivos y tratando de forzar a Atenas a rendirse. Esparta, con su formidable ejército terrestre, había esperado que la guerra fuera rápida y decisiva. Sin embargo, la estrategia naval de Atenas mantuvo a la ciudad abastecida,
y permitió a los atenienses continuar sus incursiones en el Peloponeso y en las islas del Egeo. Durante este periodo, ninguna de las dos ciudades logró una victoria decisiva y ambas comenzaron a agotarse financieramente y emocionalmente. Finalmente, en el año 421 a.C., Atenas y Esparta firmaron una tregua conocida como la Paz de Nicias, un acuerdo que, en teoría, debía durar 50 años. Sin embargo, la paz fue frágil, ya que ambas partes seguían desconfiando profundamente la una de la otra. Los intereses expansionistas de Atenas y las ambiciones militares de Esparta aseguraron que el conflicto no había terminado. Pese a la tregua, Atenas no había renunciado a sus ambiciones expansionistas. En el año 415 a.C., el influyente y ambicioso general Alcibíades convenció a la asamblea ateniense de que lanzara una gran expedición para conquistar la rica ciudad de Siracusa, en Sicilia, que era aliada de Esparta. La expedición siciliana fue una de las operaciones militares más ambiciosas de la historia antigua. Atenas envió una gran flota y ejército a Sicilia, con la esperanza de que la conquista de Siracusa le diera el control del Mediterráneo occidental. Sin embargo, la expedición resultó ser un desastre monumental. Tras varios errores estratégicos y la traición de Alcibíades, que desertó a Esparta, los atenienses fueron derrotados por los siracusanos y sus aliados espartanos. La flota ateniense fue destruida y los soldados que sobrevivieron fueron capturados y esclavizados. La derrota en Sicilia no solo fue humillante, sino que también fue una catástrofe para Atenas, que perdió miles de soldados y una parte importante de su flota. Este fracaso debilitó enormemente a la ciudad y socavó su moral. Tras la desastrosa expedición a Sicilia, Esparta vio su oportunidad para asestar el golpe final a Atenas. A partir del año 412 a.C., Esparta formó una alianza con el Imperio Persa, que había sido derrotado por los griegos décadas atrás en las guerras médicas. Los persas, deseosos de vengarse de Atenas, comenzaron a financiar a Esparta, proporcionándole los recursos necesarios para construir una poderosa flota. Con el apoyo persa, el general espartano Lisandro tomó el control de la guerra naval y comenzó a atacar las líneas de suministro de Atenas. En una serie de batallas decisivas, Esparta destruyó la flota ateniense, culminando con la batalla de Egospótamos en el año 405 a.C., donde la flota ateniense fue completamente aniquilada. Sin su poderosa flota, Atenas quedó aislada. Esparta bloqueó el puerto del Pireo y cortó el suministro de alimentos a la ciudad. En el año 404 a.C., después de meses de hambre y sufrimiento, Atenas finalmente se rindió. La ciudad que había sido la cuna de la democracia y la cultura griega estaba ahora bajo el control de Esparta. La guerra del Peloponeso dejó a Grecia devastada. Aunque Esparta fue la vencedora, la guerra había debilitado a todas las ciudades-estado griegas. Atenas, que había sido la ciudad más poderosa del mundo griego, quedó arruinada y nunca volvió a recuperar su antiguo esplendor. Esparta, a pesar de su victoria, tampoco pudo disfrutar de su hegemonía por mucho tiempo. El conflicto había agotado los recursos de Esparta y pronto comenzó a enfrentar rebeliones internas y nuevas amenazas externas. La guerra también marcó el final de la Edad Dorada de Grecia. La falta de unidad entre las polis griegas facilitó la posterior invasión de Macedonia bajo el liderazgo de Filipo II y su hijo, Alejandro Magno, quienes unificarían Grecia bajo su dominio. A nivel cultural, sin embargo, los ideales de Atenas sobrevivieron a la guerra. Aunque su poder político y militar se desmoronó, las ideas democráticas, filosóficas y artísticas que habían florecido en Atenas durante su apogeo continuaron influyendo en el mundo occidental durante siglos. La guerra del Peloponeso fue una guerra entre hermanos, una lucha entre dos ciudades-estado que representaban visiones opuestas del poder, la sociedad y la cultura. Aunque Esparta emergió como la vencedora militar, la verdadera ganadora fue la tragedia de la civilización griega, que tras décadas de conflicto se encontró debilitada y fragmentada. Atenas, aunque derrotada, dejó un legado que sigue vivo hasta nuestros días: la idea de la democracia, el valor del pensamiento filosófico y la importancia del arte y la cultura. Por otro lado, Esparta, la ciudad que ganó la guerra, finalmente cayó en decadencia, pero su legado de disciplina y excelencia militar también perdura.
Al final, esta guerra no solo cambió el mapa político de Grecia, sino que también nos dejó una lección sobre los costos devastadores de la guerra y la importancia de la unidad para la supervivencia de las naciones.